Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, 12 temporada. Es realmente para nosotros un placer nuevamente estar con ustedes en sus hogares para hacer el análisis sobre cuestiones políticas, sociales, culturales, económicas y educativas. Una de las características principales de Visión País en estos 12 años de emisión fue justamente que es un programa de análisis donde se ha enfatizado el tema educativo de manera sistemática. Por eso queremos comenzar esta 12 temporada haciendo un análisis de lo que acontece en el escenario educativo y particularmente en el ámbito de la educación superior universitaria. El pasado día jueves, el órgano rector, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, conocida por su sigla CONES, resolvió clausurar 2 carreras de medicina de una de las universidades privadas por incumplir con disposiciones reglamentarias. Hablaremos de ese tema seguramente en los próximos programas de Visión País. Hoy queremos hablar del CONES y la responsabilidad que tiene este organismo rector de la educación superior universitaria en relación con la formación de futuros médicos. Y para ello queremos circunscribir nuestro análisis en lo que establece el artículo 79 de la Constitución Nacional. En el artículo 79 de la Constitución Nacional se habla del primer párrafo de la finalidad principal, tanto de las universidades como de los institutos superiores, que son las 2 instituciones que tienen rango universitario en nuestro país y por tanto pueden otorgar títulos exclusivamente universitarios, que son los títulos de grado y los títulos de los programas de posgrado, tal cual como está diseñado en la Ley 4995 de Educación Superior. Y en el segundo párrafo del artículo 79 habla justamente de la autonomía de las universidades. Y esto no es una cuestión menor cuando hacemos el análisis de la responsabilidad del órgano rector, digo bien, y tampoco es menor el dato cuando nos referimos a la gestión de cada una de las instituciones universitarias. ¿Por qué? Porque muchas veces bajo el amparo de la autonomía se quiere justificar ciertas decisiones. Lo cierto y lo concreto es que la autonomía que bien la Constitución Nacional otorga a las universidades en el artículo 79 limita en el propio artículo cuál es el alcance, insisto, y la limitación de la autonomía. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que dicen las universidades son autónomas, luego define el concepto de autonomía y dice establecerán sus estatutos y forma de gobierno, elaborarán sus planes de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional. En ese contexto, entonces, la gestión de las instituciones universitarias tienen que enmarcarse dentro de la política educativa y los planes de desarrollo nacional. ¿Quién elabora la política educativa del nivel de la educación superior universitaria? Y justamente es el CONES. En ese contexto focalizamos nuestra mirada en lo que hace al tema de la formación de médicos en Paraguay y de cómo está estructurado básicamente el CONES y de quién depende este órgano rector, porque en principio las denuncias que se han hecho por parte del Círculo Paraguayo de Médicos, en lo que hace justamente al objeto de análisis hoy de Visión País, que a través de un estudio sistemático han demostrado efectivamente debilidades de la responsabilidad del órgano rector. Justamente nos preguntamos por ello, ¿a quién debe rendir cuentas el órgano rector de la educación superior, que es el CONES? Un dato, reitero, relevante es que el CONES representa al Estado paraguayo. Pero ¿cómo está su estructura? De eso hablaremos durante el desarrollo de nuestro programa. Colaborarán con nosotros en este análisis hoy en Visión País el doctor Jorge Rodas, del Círculo Paraguayo de Médicos, que estuvo a su cargo justamente todo el trabajo de investigación. Muy buenas noches, doctor Rodas, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación y
agradecido por participar en este programa. También nos acompaña hoy en Visión País la doctora Esperanza Martínez, senadora nacional, ex ministra de Salud Pública y Bienestar Social, actualmente integrante, vicepresidenta, si mal no recuerdo, de la Comisión Asesora de Educación de la Cámara de Senadores. Muy buenas noches, senadora, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, muchísimas gracias, un honor estar aquí y también un saludo para los colegas que están acompañando el panel. También en Visión País colaborará con nosotros hoy el abogado Jorge Rolón Luna en su carácter de asesor jurídico de la Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay. Muy buenas noches, doctor Jorge Rolón Luna, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, gracias por la invitación. En este caso, el agradecido soy yo y también un gusto compartir con los panelistas de esta noche, un verdadero privilegio. Brevísima pausa, a la vuelta ya comenzamos a analizar cuál es la responsabilidad del órgano rector de la educación superior universitaria en nuestro país en relación con la formación de futuros médicos. Teledía, de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía, de 13 a 14. El viceministro del Transporte dijo más temprano a Radio Monumental que él se desplaza de vez en cuando en transporte público y reconoció que el servicio es malo, que falta mucho por mejorar. Teledía, de 13 a 14. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta. Turno tarde. Todas estas reuniones que se están dando ahora tenían que haberse hecho antes. Las autoridades no tienen la capacidad, la visión de ver que nos íbamos con rumbo de colisión, nos íbamos. Y al final colisionamos y chocamos y estamos todos parados. Con la conducción de Dante Melgarejo, Enrique Dávalos y Natalia Sosa Jovellanos. Turno tarde. Si falta harina y falta huevo, ¿qué hacemos en Semana Santa, don Dante? Y ni tortillas también. Turno tarde, de lunes a viernes a las 15 horas, NPI nos conecta. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. NPI te conecta con una forma diferente de informar. Durante la tormenta, un niño fue captado aferrado a un árbol intentando salvarse del raudal y justamente un hombre, humilde trabajador, lo vio y arriesgó su propia vida por salvarlo. En resumen, noticias con la conducción de Iván Páez y María Fernanda Perelló. Una gran controversia generó el hallazgo de varias cajas de medicamentos en el vertedero de la localidad de Itapuapotí. El resumen, noticias, lunes a jueves, 22 horas, NPI nos conecta. La responsabilidad del CONES en la formación de médicos es el tema de análisis hoy en Visión País. Y para comenzar nuestro análisis le hemos invitado al doctor Jorge Rodas del Círculo Paraguayo de Médicos, que realizó una investigación muy interesante y que compartió ya en varios medios de comunicación, pero compartirá con nosotros hoy detalles de ese estudio. Doctor Rodas, ¿en qué consistió el trabajo del Círculo Paraguayo de Médicos en relación con la responsabilidad del CONES? Gracias, doctor. Ante la crisis que creo que es de conocimiento de todos en la formación médica, en esa ruta del itinerario académico que empieza en el grado y termina en el posgrado, es una preocupación en los últimos tiempos, no solamente del gremio, sino que de la población en general, porque finalmente todos los mortales comunes en algún momento nos toca el servicio médico, al propio médico. Interesa, la senadora puede aseverar lo mismo. Entonces, el Círculo Paraguayo de Médicos empezó a trabajar, a indagar
sobre, como médicos que somos, sobre la etiología. ¿Cuál es la causa? ¿Dónde está el problema? Por eso que en la primera diapositiva decimos nosotros, ¿cuál es el problema para poder definir una ruta de indagación, investigación que realizamos? Y encontramos rápidamente de que el problema principal está en la institución que en este momento rige la educación médica superior. Por supuesto, incluida la educación médica dentro de la educación superior, el Consejo Nacional de Educación Superior. Es decir, como primer vamos a llamarle hecho que llama la atención, era esta situación de carreras de medicinas, de estudiantes de medicinas que en todo el país, y todos conocen que están superpoblados, excesivas carreras, superpoblación de estudiantes de medicina. Y entonces empezamos a verificar cómo se originaron, cómo se crearon estas carreras. Es decir, en conocimiento del órgano rector, el CONES, ya hay excesiva cantidad de carreras de medicina en un departamento del país. El séptimo, 7 carreras, llega, por lo visto, la solicitud para el proyecto educativo del octavo, habilita, el término exacto en realidad es autoriza la habilitación, porque el que habilita es la universidad, en este caso la universidad que oferta la carrera. Entonces sigue autorizando. Y empezamos con mucha dificultad, por cierto, para conseguir en este país datos. Cuando uno hace una pesquisa es muy tedioso, es muy dificultoso. Nadie te hace caso, nadie te atiende el teléfono, nadie te proporciona ninguna resolución. Y trabajamos intensamente y como primera conclusión, por una cuestión de tiempo, nos percatamos rápidamente de que la debilidad, y hasta podríamos adjetivarlo como irregularidad, está en la habilitación de las carreras de medicina. Y me voy a explicar mejor. Cuando la institución, en este caso el CONES, recibe el proyecto educativo, la solicitud para la habilitación de las carreras de medicina, para los que nos están viendo en este momento, es muy importante de que ese proyecto, esa propuesta, debe ser analizado en todas sus dimensiones. Tiene varias dimensiones, en este caso, el proyecto educativo. Pero voy a referirme al ítem más importante posiblemente, la dimensión del denominado proyecto académico, donde está el plan de estudio, la malla curricular, en fin, de lo que va a llevar adelante y en ejecución ese proyecto educativo. ¿Qué percibimos rápidamente? Que conlleva una serie de requisitos al lado. Es decir, de que en esa dimensión constatamos por un lado de que no pudieron haber sido analizados por expertos en el tema. Por ejemplo, ¿quién es experto en el tema? Un curriculista. ¿Por qué motivo? Voy a dar una sola evidencia. Cuando agarra una carrera y está en la web, ustedes pueden acceder, y encuentra que declara que va a cumplir en 6 años una cantidad de horas muy impactante de entrada. ¿Por qué motivo? Porque hay un estándar establecido en nuestro país para la carga horaria de la carrera que se desarrolla en 6 años, 5.500 establecido. Hay algunos que lleva a 6.000 y 7.000 horas. Y cuando viene una propuesta y oferta 10.000, dicho sea de paso, estas 2 carreras que he visto tienen más de 10.000, las aprobadas, las clausuradas últimamente, en estos últimos días. Y oferta una carga horaria de 12.000, entonces para un experto, un curriculista, enseguida empieza a analizar lo que
cómo se implementaría esa... ¿Cómo se distribuye? ¿Me permite después en una segunda intervención sobre eso explayarse, doctor Rodas? Es increíble, senadora Esperanza Martínez, ¿cómo se entiende que el órgano rector, que es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, no forme parte de la aprobación de las carreras del área de salud, cuando la propia Constitución Nacional, al otorgar autonomía a las universidades, luego dice, de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional, ahí perfectamente cae la figura del Ministerio de Salud para participar de los dictámenes técnicos precisamente de las áreas de salud que el órgano rector de la educación dictamina. ¿Por qué acontece todo esto, senadora? Bueno, primero, nosotros como país no tenemos una práctica política de planificar a 30, 40 años como hacen los países serios. Nosotros no tenemos un plan rector, digamos, de la política de educación, de la política de salud que nos pueda hacer mirar y planificar a 20, a 30 años como hacen la mayoría. Y que no solamente planifican, digamos, el desarrollo, en este caso, de las carreras de medicina, sino identifican las necesidades a corto, mediano y largo plazo, decir, bueno, qué tipo de profesionales vamos a necesitar. El Paraguay entró en una política de introducir la atención primaria de salud, por ejemplo, y no teníamos en ese momento personas preparadas en ese ámbito. Hay especialidades médicas que son muy insuficientes para la población. La cantidad de especialistas por habitantes para poder tener una cobertura necesaria. No tenemos tampoco planificado cómo ir produciendo la introducción de nuevas carreras, etc. Entonces, hemos reemplazado una visión de política pública, ¿verdad?, desde el Estado para poder decir en este país vamos a hacer esto. Y lo que ha en último tiempo permeado a la educación superior es la mirada desde el punto de vista empresarial. Muchas carreras que se forman, se consolidan como una oferta de servicio para, de alguna manera, vender la educación superior. Y este organismo, cuando fue diseñado en el momento de la discusión de la ley, en realidad participaban de esa discusión incluso parlamentarios que eran dueños de universidades. Entonces ahí hubo una especie de juez y parte y por lo tanto dejaron en el sector público y privado, en los propios dueños, digamos, de las universidades, esta tarea otra vez de planificar. Entonces allí hay como que colisionan varias cosas, ¿no? Primero, un mercado de la oferta que no está controlada, que no está inserta en un plan digamos, de racionalidad en un país que es pobre y donde hay muchos jóvenes que quieren ir a la universidad y por lo tanto hacen muchos esfuerzos para llegar a veces a carreras que no están acreditadas, que finalmente son un comercio. Y yo siempre doy un ejemplo, la ley, desde que se inició el proceso de aprobar por ley, después se quedaron las filiales, que ya no tienen ningún control de la ley ni de nadie, porque ellas son autónomas. Y hay universidades que tienen, por ejemplo, 160 filiales. Y yo siempre suelo hacer esta comparación. Comer hamburguesas es una cuestión muy frecuente en la población, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cuántas cadenas voy a usar una marca comercial, un McDonald's, etcétera? ¿Cuántos hay en el país? Pareciera que hay más universidades que ofertas de cadenas de producción de alimentos como un alimento muy común en la población. Si eso sucede es porque algo está mal, ¿no? Entonces, aquí hay una crisis en el organismo rector, hay una crisis de las instituciones, también el Ministerio de Salud ha perdido mucha fuerza en su carácter de rectoría y por otro lado un avance de una mirada mercantil de la educación que tiene campo propicio porque nadie les controla y entonces termina siendo un proceso comercial más que un proceso educativo.
Y aquí quiero agregar a lo que señalaba justamente la senadora. Desde mi parecer, hay una crisis del propio Estado. El 80% de la matrícula de la educación superior universitaria está concentrada en instituciones de gestión privada. Y esto habla muy poco en favor del Estado paraguayo. El Estado paraguayo nunca se hizo cargo de la educación universitaria en nuestro país. Más allá de la definición en la Ley 4995 de que la educación es un bien público y un derecho humano fundamental, sin embargo, las políticas públicas formuladas por el Estado tampoco facilitan para que los ciudadanos paraguayos que puedan acceder a alguna carrera universitaria, el Estado les garantice. De esa perspectiva, doctor Jorge Rolón Luna, una primera reflexión. Por un lado, en términos de carácter formal, en la ley se establece como un derecho humano fundamental el acceso a la educación superior. Al hacer la revisión de las políticas públicas, nos encontramos con estas grandes limitaciones que muchos de los ciudadanos paraguayos no tienen la oportunidad de acceder a una universidad pública, porque termina siendo incluso algunas universidades públicas prácticamente para una élite determinada desde el punto de vista del nivel socioeconómico. ¿Quiénes son los que acceden a una universidad pública? Finalmente, la gran mayoría de la población, por este porcentaje de la matrícula, terminan optando, para su acceso a las instituciones de gestión privada. ¿Qué podría decirnos al respecto? Bueno, voy a tratar de enmarcar lo poco que voy a decir, porque estoy en presencia de dos personas que saben mucho de todo lo que tiene que ver con la salud pública especialmente, que es toda una especialidad finalmente, y la vinculación entre la educación y la salud pública. Lo siguiente, en primer lugar, la ley tiene un énfasis que uno no encuentra en otras leyes similares. Dice que es un derecho, como lo has dicho, humano y fundamental. ¿Y eso qué quiere decir? Que derechos humanos son aquellos que, técnicamente hablando, están contenidos en los instrumentos internacionales, ¿sí? Instrumentos internacionales de derechos humanos. Y los derechos fundamentales son aquellos que están contenidos en la Constitución. O sea que esa ley dice de manera reforzada que la educación terciaria, y compromete a todo el Estado paraguayo y sus políticas públicas a través de esta ley. Eso es lo que al menos quiso el legislador. Pero retomando, lo que dijo el legislador es un derecho humano, y todo lo que está escrito al respecto en los instrumentos internacionales en esa materia son exigibles por los ciudadanos, en este caso los jóvenes y las jóvenes que quieren estudiar. Y además es un derecho fundamental, o sea, todos los derechos contenidos en la Constitución paraguaya son exigibles, y las personas que quieren acceder a la educación terciaria están facultados a reclamarlo, ¿sí? Un derecho subjetivo importantísimo. Y el CONES, de acuerdo a la misma ley, es un órgano que tiene que proponer políticas y programas en materia de educación terciaria. Es un órgano básicamente propositivo, ¿sí? No tiene prácticamente dentro de la ley facultades en las que sus mandatos sean imperativos. Entonces, dictamina, propone, elabora pautas, etcétera, etcétera. Y lo que uno no ve, y digo ya como profano un poco en la materia, pero como alguien que está siguiendo de cerca esto, porque he trabajado en un par de casos para mis clientes en los que hemos impugnado, yo creo que también la matriz de todo este problema, que tiene que ver con los mecanismos de selección de los miembros del CONES. Y eso es algo que se vincula a una legislación que, a mi criterio, no tiene la intención de seguir los parámetros establecidos en la Constitución del 92 y retoma aspectos corporativos de la Carta Política de 1940 y de la Constitución del 67. Entonces tenemos que el CONACYT, el CONES, la ANEAES están llenos de miembros del sector privado, de corporaciones empresariales, de universidades privadas que no tienen nada que ver con el Estado. Y eso, más allá del aspecto corporativo que tiene, ¿sí? Y de no llenar esos ámbitos con personas técnicas. O sea, el CONACYT lo dirige un empresario, por ejemplo, ¿sí? Y no voy a extenderme sobre esto porque no es el objeto del programa, pero en la ANEAES y el CONES no deja de haber el mismo problema. La ANEAES exige que los miembros tengan el título máximo, que sean expertos en evaluación de carreras, y
prácticamente ninguno de los miembros a lo largo de la historia ha cumplido con ese requisito. Y a mí me ha tocado trabajar de cerca en casos que se han judicializado al respecto. Ok. Dicho esto, entonces entiendo que lo que está pasando, por lo menos desde mi perspectiva, no entiendo de cuestiones médicas y pido disculpas por hablar de esto, es que el CONES se extralimita muchas veces en sus decisiones porque su marco normativo lo coloca como un órgano que básicamente tiene que proponer políticas públicas, programas, lo dice la propia ley, y cuando habla de las facultades, estrictamente hablando, en la ley 4995, no le faculta, por ejemplo, a decidir esto que decidió con respecto a estas universidades. Pero además viene de abdicar en su rol de dictaminar y recomendar al Congreso, con carácter vinculante, según la ley, la apertura de universidades que a lo largo de todo este tiempo hemos visto que no cumplen mínimos requisitos. O sea, esto nos está explotando ahora, pero viene de larga data y se vincula, a mi criterio, con también el hecho de que el CONES, la ANEAE han tenido integrantes que no entienden del tema, que no se limitan a su rol legal, y por otro lado, muchas veces podemos hasta decir que quienes pelean, porque he visto pelear a gente por permanecer incluso ilegalmente en esos cargos, probablemente tienen fines inconfesables, ¿sí? No soy yo fiscal ni mucho menos, pero por ahí hay algo de eso. Volveremos sobre el tema. Lo que los tres invitados estaban señalando amerita un análisis más en profundidad. En el próximo bloque vamos a señalar de manera puntual la responsabilidad que tiene el órgano rector CONES y qué es lo que realmente está pasando con la aprobación de las carreras de medicina. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. En NPI, para arrancar la jornada bien informado, te conectamos con la información más precisa. La ANDE recuerda la vigencia de la campaña Epagay Gatumi Haisha, dirigida a clientes de baja tensión y que deban 6 facturas o más. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Noticias de 6 a 9. 2 delincuentes cobardemente agredieron a una persona que estaba camino a su trabajo. Una salvajada lo que hicieron. Noticias de 6 a 9. Lunes a viernes a las 6. NPI nos conecta. En NPI tenés información extra y a lo grande. Por culpa de Tello, Olimpia fue perjudicado. Para mí nos condicionó muchísimo y eso perjudica. Cuando te condicionan toda la defensa, Arturo, no puedes salir a marcar como querés. A mí es quirúrgico el trabajo que hizo el Tello. El comandante Arturo Máximo Rubín y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. Vos querés ser presidente de la APF, Luis, estás diciendo 4 años, mirando el Mundial. Si no se da, tomo mi cosa y me voy. ¿Querés ser presidente de la APF, Luis? Sí, claro que sí. El extra de fútbol a lo grande. Lunes a viernes, 18 horas. NPI nos conecta. Para amanecer bien informado. Aquí desde el interior por NPI. Conociendo la realidad de tierra adentro. La necesidad de informar cuanto más ya la producción de autoconsumo ni un diva, la cocuego de ya esa seca. Un recuento en vivo desde el interior del país. Llevan más de 30 años de lucha, dicen, reclamando indemnización como exobrero. Con la conducción de Robert Figueredo y el apoyo de un gran equipo de corresponsales desde el interior del país. De lunes a viernes a las 5 horas, NPI nos conecta. Concretamente es lo que identificó en términos de debilidades en lo que hace al proceso de formación de médicos el Círculo Paraguayo de Médicos respecto de la responsabilidad del CONES, doctor Jorge Rodas? Estaba mencionando lo que respecta a la habilitación irregular de carreras, mencionando en este caso una variable solamente. Termina el análisis con esto que estábamos mencionando de la
de la malla curricular que habilitan carreras que tienen un proyecto en los papeles, vamos a llamar para ser rápido, en los papeles perfectamente articulado, secuencialmente las asignaturas, aparentemente con un perfil de salida perfecta, sin embargo, de cumplimiento imposible. ¿Por qué? Cuando uno diseña 12.000 horas para realizar, de acuerdo a nuestro análisis, en 6 años, más o menos el estudiante de medicina tendría que estudiar o activar en pro de la disciplina misma más de 24 horas. Es decir, esa distribución de horas teóricas, horas prácticas, horas autónomas, horas independientes, que son los conceptos que se debe manejar para pensar formar, en este caso, un profesional, están totalmente desarticulados. Conclusión, si de esa manera se hizo el análisis, si es que se hizo el análisis, tienen otras motivaciones que no son las académicas. Es decir, como órgano rector, ustedes definieron qué es la tarea del CONES, entonces deberían de ser muy cuidadoso en la habilitación. Y hasta yo podría adelantar la evidencia de esta irregularidad de que crearon carreras que a los poco tiempo ameritan ser intervenidos por diferentes vicios. Vicios que buscan simular prácticas que no tienen posibilidad absoluta de realizar en un campo clínico, porque de hecho cuentan simulando un campo de práctica que no tiene el nivel para formar en esa etapa de la formación médica. La preclínica, 3 etapas tiene, 3 ciclos tiene, básica, preclínica y clínica. Entonces no tiene absolutamente, y estaba mirando, para dar otro ejemplo, mencionando el propio presidente del CONES, que habilitaron con campos de práctica fuera de la dependencia del ministerio. Y lo menciona un establecimiento de salud que para aquel que entiende un poco, hasta yo diría, parece sarcástico. ¿A qué se refería el presidente? Se refería el presidente de que se le cuestionó porque ya no hay más campo de práctica en el establecimiento de salud dependiente del ministerio, y que ellos habilitaron entonces espacio educativo en establecimientos privados, sanatorios, y mencionó en particular un centro materno infantil que depende del hospital de Itaipú, no me acuerdo su nombre. Entonces menciona eso. Si uno conoce, doctor, y todos los que estamos conformando en la mesa, el mencionado establecimiento de salud, un centro materno infantil, muy meritorio porque realiza una labor social en ese departamento, pero absolutamente impensable formar médicos en ese lugar, y mucho menos especializaciones médicas. Es decir, esa ruta que yo mencionaba de grado y posgrado, ¿por qué tanto le cuestionamos en la habilitación de grado? Menciono solamente por la cuestión de tiempo 1, y en el posgrado, ya lo dije también en otra oportunidad, que habilita, por ejemplo, para la especialización médica de cirugía general, habilita como campo de práctica un hospital de más de 100 camas, pero la especialidad de cirugía solamente tiene 9 camas, 5 en la urgencia, 4 en el internado. Vale decir que 6 cursantes, en este caso, futuros cirujanos generales, se tienen que conformar con 6 camas. El doctor Rolón Luna a lo mejor no se escandaliza, pero sí la senadora. ¿Cómo es posible pensar formar médicos cirujanos con 6 camas? En donde la repetición de patología, seguramente en el mes, la rotación de cama no pasa de 2, 3 patologías. Nosotros decimos apendicitis, colecistitis, litiasis vesicular, por ahí. ¿Cómo vamos a pensar certificarle con el título de especialista en esas condiciones? Y el señor presidente, muy eufórico inclusive, lo vi declarar de que tiene completamente ordenado y establecido los campos de práctica, pero a él le llega
otro pecado que está dentro de lo que encontramos. Utilizo un poco el pecado porque pecado penitencia es una nomenclatura eclesiástica. Y entonces, otro pecado que constatamos de que ellos otorgan campos de práctica, habilitan campos de práctica sin la verificación in situ. O sea, le cuentan de que es un hospital de 104 camas que cuenta con terapia intensiva para adultos y para niños, y resulta que estábamos hablando de especialización en cirugía general, tiene 9 camas. Y ellos habilitan en los papeles, y es más, sería muy importante aprovechar la oportunidad y preguntarle a nuestro jurista de la mesa si ellos cobran por la habilitación. Es decir, yo no sé si no es un cobro indebido. Habilitan en espacios educativos en dependencia, ellos no tienen dependencia, establecimiento de salud, dependencia del Ministerio de Salud, y por la habilitación irregular que seguimos calificando, cobran un arancel multimillonario. Es decir, aquel que va a practicar en ese lugar, la universidad ofertante, tiene que pagar al CONES por la habilitación de ese espacio educativo y también al Ministerio de Salud, que yo creo que se merece el arancel que establecen ellos. Es decir, le pongo solamente, usted me pregunta y yo le contesto, ¿dónde constataron la irregularidad? Uno solo. Y si es que hay tiempo, quiero referirme al otro punto que no podemos pasar por alto. Vería en una próxima intervención suya. Sí. La única solución a todo esto, sin lugar a dudas, pasa por una decisión política. La revisión de cómo está estructurado el órgano rector. Ahora, en este contexto, senadora Esperanza Martínez, ustedes vienen haciendo un estudio de hace años desde la Comisión Asesora de Educación, conjuntamente con la senadora nacional Blanca Ovelar, puntualmente en lo que hace al tema de la carrera de medicina. Y varias veces la presidenta de la comisión, la senadora Blanca Ovelar, denunció, digamos, estos hechos que formó parte del estudio del Círculo Paraguayo de Médicos. Lo que no entiendo es qué se espera para tomar una decisión cuando la decisión está en la propia clase política, porque aquí la solución es la modificación precisamente de la ley 4995, porque nos pasamos quejando todos, pero no tenemos la lapicera que sí ustedes la tienen, senadora. ¿Por qué no se dio todavía ese cambio, digamos? Porque esto es una cuestión de hace un buen tiempo. Sí, en primer lugar, aclarar que yo estoy en la Comisión de Educación desde el periodo anterior. Estuve todo el periodo del 2018 hasta el 2018, el 2013, y este periodo también en todos los años he integrado la Comisión de Educación, y siempre ha habido ahí, más allá de que está integrado por diferentes sectores políticos, creo que fue una feliz coincidencia de que todos los que hemos integrado esta comisión hemos tenido una posición firme de parar este proceso de descontrol. Es más, en estos 9 años creo que con contadas excepciones, 3 o 4, y en los últimos años, en este último año que pasó, se dio una para la Facultad de Misiones que no pudimos parar políticamente, y se habilitó un proyecto de ley de 3 artículos que decía simplemente que le autorizábamos a comprar un predio para la construcción de una facultad. Por supuesto, nosotros estuvimos en contra, pero no tuvimos los votos para parar. El problema es que es un tema político, y muchos legisladores, sobre todo de la Cámara de Diputados, son dueños de universidades. O sea, o bien las universidades privadas y también las públicas en alguna medida forman parte de esta corrupción política, de dar unas becas, de lo que sea. Entonces el legislador que es de esa región sanitaria o de ese lugar, digamos, de alguna manera protege, y nos ha costado hacer los procesos de intervención. Y también cambiar la ley, necesitamos una mayoría calificada. En segundo lugar, han habido intervenciones y que después el Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia terminan, por razones también de
de la corrupción dentro del Poder Judicial, determinando que habiliten de nuevo las carreras. Nos pasó con una carrera que estaba funcionando en Pedro Juan Caballero. Hicimos el proceso, hicimos el seguimiento de un proceso de inhabilitación y la misma facultad cambió de nombre y se pasó a Salto del Guairá, sobre nuestras narices, con apoyo de la Corte Suprema. Es más, fuimos a hacer una reunión con el Pleno de la Corte Suprema porque se habilitan o se cierran carreras por orden judiciales y no por mecanismos técnicos. Creo que acá lo decían claramente los colegas. Las universidades tienen que ser evaluadas, habilitadas, cerradas, mejoradas en proceso de evaluación por pares académicos, como es el doctor Rodas. Son personas formadas especialmente para saber cómo tiene que funcionar una universidad. Y entonces evalúan eso. Y como vos preguntabas claramente un ejemplo, y el tema es muy sencillo. Si yo tengo que enseñar medios de diagnóstico en imágenes, tomografía, radiografía, resonancia magnética, si tengo que enseñarle a un joven que va a ser radiólogo, tengo que contar con esos elementos. Y si el hospital escuela, que es del Ministerio de Salud, no tiene ese servicio, ¿cómo enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Verdad? Él tiene que tener un especialista en cardiología. El Ministerio de Salud no tiene cardiólogos. Entonces, ¿cómo enseñamos una especialidad con ausencia del cardiólogo? Nosotros hicimos una intervención en una universidad en Pedro Juan Caballero porque la comunidad durante 6 meses se pusieron con una carpa de la vida porque denunciaban que hubieron 6 neonatos, niños con menos de 1 año, que murieron. Y decían de que muchos de estos chicos fueron atendidos por estudiantes, muchos de ellos que vienen de Brasil, que hablaban en portugués, la gente habla en guaraní, etcétera, y que eran atendidos y que podría ser negligencia médica. Bueno, tuvimos que hacer unas audiencias, tuvimos que hacer unas cuestiones. Entonces, el Ministerio de Salud, las autoridades que están en el Ministerio de Salud también son contratadas por la universidad. Entonces, hay todo un contubernio económico. Hemos tenido un decano de la facultad también en esa zona que fue avaleado por sicarios. O sea, yo digo, ¿qué docente universitario puede estar metido en qué cosas para terminar abatido por sicarios? Entonces, aquí hay una descomposición, como en todas las esferas de la sociedad, que ha llegado y hay intereses económicos para proteger el negocio. Ese es un problema. Y por otro lado, como dice el doctor Rodas, se abandonó la rigurosidad para poder habilitar. Si yo tengo que hacer una fábrica para producir algo, tengo que tener las máquinas que van a producir ese producto. Entonces no puedo hacer una fábrica para producir tela sin las máquinas que producen tela. Y eso es lo que estamos haciendo con la universidad. Habilitamos universidades, le anexamos a hospitales públicos que no tienen las condiciones, todas las condiciones necesarias para hacer un campo de práctica, y entonces, por supuesto, es ineficiente la formación de los médicos, que no es su responsabilidad, es responsabilidad de los órganos que permiten eso, y también, por supuesto, de los dueños o de los responsables de la universidad. Entonces, nosotros con el informe, porque el doctor Rodas nos visitó con toda la gente del Círculo Paraguayo de Médicos a la comisión, ya hemos hecho varias reuniones, tanto con el CONES, con la NEAES. ¿Me permite, senadora, volver sobre ese punto? Porque es muy Sí. importante lo que está señalando, pero antes de ir al corte, el tema del campo de práctica. ¿El CONES tiene facultades legales como para emitir una resolución y aprobar campos de práctica? Es otro tema que vamos a incluir en el próximo bloque. Turno tarde. Todas estas reuniones que se están dando ahora tenían que haberse hecho antes. Las autoridades no tienen la capacidad, la visión de ver que nos íbamos con rumbo de colisión, no íbamos.
y al final colisionamos y chocamos y estamos todos parados. Con la conducción de Dante Melgarejo, Enrique Dávalos y Natalia Sosa Jovellanos. Turno tarde. Si falta harina y falta huevo, ¿qué hacemos en Semana Santa, don Dante? Y ni tortillas también. Turno tarde. De lunes a viernes a las 15 horas. NPI nos conecta. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. El viceministro del Transporte dijo más temprano a Radio Monumental que él se desplaza de vez en cuando en transporte público y reconoció que el servicio es malo, que falta mucho por mejorar. Teledía de 13 a 14. De lunes a viernes a las 13 horas. NPI nos conecta. ¿El CONES tiene facultades legales para habilitar campos de práctica para los estudiantes del área de las ciencias de la salud? El abogado Jorge Rolón Luna nos dirá si tiene facultades legales o no. ¿Puedo empezar con algunas apreciaciones Por más supuesto. de carácter sociológico? Por supuesto, doctor. En Paraguay es un país donde la norma jurídica es un consejo, una recomendación. Y en gran medida, en distintos ámbitos de la vida social, carece de imperatividad, ¿sí? Entonces, yo obedezco la norma si se me antoja. Y sobre todo si voy a salir impune. Porque están quienes no pueden desobedecer las normas sin pagar las consecuencias. Pero una gran cantidad de paraguayos y paraguayas pueden hacerlo dependiendo de la cuota de poder que manejen o de los recursos que tengan de distinto tipo. Dicho esto, si uno analiza la ley 4995, y lo dije al comienzo, voy a remitirme un poco a eso, tiene facultades de diverso carácter, pero que se centran en recomendar, elaborar criterios, elaborar dictámenes, proponer, pero no tiene facultades, concretamente hablando, no las tiene. De hecho, en el fundamento de la resolución del CONES, ellos toman un inciso, el inciso final del artículo que habla de las funciones del CONES, que dice textualmente elaborar su reglamento y aquellas resoluciones que hagan al funcionamiento de la misma, al cumplimiento de sus funciones. ¿Por qué utilizan este inciso que es de carácter genérico? Porque específicamente no tienen ninguna potestad al respecto, no la tienen. Bien, ¿cuál fue la conclusión del Círculo Paraguayo de Médicos en 1 minuto y medio, doctor Jorge Rodas? Y que el Consejo Nacional de Educación Superior tiene varias debilidades en el desempeño de sus funciones. Lo utilizamos la nomenclatura de irregularidades. Y que por ese motivo, basándonos en la ley, en las leyes vigentes, nos remitimos al Ministerio de Educación y Ciencia para que realice una intervención para una auditoría académica en la gestión del CONES. Es decir, en la gestión académica del CONES. Es muy difícil en un programa televisivo o en una entrevista radial hacer una especie de auditoría al desempeño de nada más y nada menos de un órgano rector del país. Ese es el sustento que tenemos, de lo que había mencionado previamente, y otras tantas que tenemos soporte. Hay otras tantas que tenemos, pero no pudimos llegar a sustentar como para poder decir es una causal, creo que dicen los juristas, causal para pedir dicha medida. Y es más, le recomendamos al Ministerio para que conforme, le damos esa sugerencia, que conforme por expertos académicos representantes de todos los sectores, de las universidades nacionales, privadas, de la comunidad educativa, puedan llevar adelante esa auditoría académica que tanto necesita
por estas graves irregularidades de las que se hizo cargo el gremio. Por eso yo quiero redondear mi participación agradeciéndote por ocuparte de la disciplina médica. Dentro de la educación superior nos interesa todo el servicio médico. De modo que te agradezco en nombre del Círculo por convocarnos a que conozcan el país, en este caso, conozca el trabajo que hemos realizado, y no es una cuestión personal ni de otro orden política nuestra solicitud, y seguimos rogando que intervenga, y ahora que está la senadora aquí presente, el Parlamento Nacional puede tomar medidas si es que tiene sustento, y le ruego, señora senadora, que dediquen un poco de tiempo a la educación médica de nuestro país desde el curul donde se encuentra. Trasladamos la pregunta entonces a la senadora. En realidad, los mecanismos, el Ministerio de Educación y Ciencia no tiene facultades legales como para intervenir el órgano rector. Es apenas un miembro dentro del CONES. Pero sí tiene el Poder Ejecutivo, porque son funcionarios públicos, los integrantes, los miembros, los consejeros son funcionarios públicos, y la auditoría interna del Poder Ejecutivo podría, intervenir. Pero también tiene facultades el Senado. ¿Qué van a hacer ante esta situación, senadora? Me quedan 90 segundos. Lo que ya explicaba anteriormente, tuvimos la visita del Círculo Paraguayo de Médicos. Nosotros ya habíamos tenido como 2 o 3 reuniones tanto con el CONES como con la NEAES. Las técnicas, porque son 2 docentes que fueron funcionarias del Ministerio de Educación que están con nosotros, elaboraron una investigación parecida, no tan exhaustiva como la del Círculo Paraguayo de Médicos que hemos presentado en plenaria. Y la idea es convocar y hacer una mesa de trabajo para hacer las modificaciones que hay que hacer de la ley, para corregir lo que se tiene que hacer, pero como una mesa de trabajo colectiva con responsabilidad de todos los actores. El Ministerio de Salud, el Círculo Paraguayo de Médicos, las sociedades científicas, la Academia de Medicina, los 2 órganos ANEAES, y sentarnos en una serie de reuniones de trabajo técnicos discutiendo, corroboremos toda esta información y hagamos un plan de intervención para cambiar lo que haya que cambiar. Ese es un poco el compromiso que tomamos con el doctor Roda y con todo el equipo del Círculo Paraguayo de Médicos, y simplemente vinieron estas 2 semanas de movilizaciones que nos retrasó un poquito, pero seguramente después de Semana Santa con más seguridad vamos a estar iniciando esta serie de talleres internos de discusión, análisis y una hoja de ruta de cambio. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros invitados. Muy amable. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. En NPI te presentamos el resumen del día en La Jornada. Avanza la intención de realizar un juicio político a Sandra Quiñones, con 13 causales principales y documentos anexos, por lo menos 3.000 páginas. Dante Melgarejo y Gabriela Sosa te conectan con entrevistas y opiniones, con análisis en profundidad. Y el tema del transporte gratuito del gobierno, vos sabés que muy poca gente conoce. Había gente que llamaba y preguntaba, ¿esto de cuándo salió? Otro problema del gobierno, su capacidad de comunicación. La Jornada, de lunes a viernes a las 20 horas, NPI nos conecta. La responsabilidad del Consejo Nacional de Educación Superior en la formación de médicos ha sido el tema de análisis hoy en Visión País. El estudio realizado por el Círculo Paraguayo de Médicos, con suficientes evidencias,
demuestra que obviamente el CONES tiene una gran responsabilidad. Por eso que establece el propio artículo 33 de la Ley 4995, que son las universidades las que habilitan la carrera, pero la que aprueba para la autorización de su implementación es precisamente el órgano rector, que es el CONES. A raíz de toda esta situación, se ha demostrado también en el desarrollo del programa que la resolución 190 emitida por el CONES en relación con el campo de práctica de los alumnos del área de ciencias de la salud es de dudosa legalidad, según el abogado Jorge Rolón Luna. Y la senadora Esperanza Martínez, en su carácter de vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, dijo que van a conformar una mesa técnica para estudiar la Ley de Educación Superior para su modificación posterior y devolver al Estado su principal responsabilidad de ser garante en todo lo que hace al tema de la educación superior universitaria. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP. Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP. Auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Materazzi, reinventamos el descanso. Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.